Estamos hablando ni nada más, ni nada menos que de Víctor Choque, pero no soy yo quien lo va a contar, sino a quien le voy a dar la bienvenida una vez más a su segmento, a su sección, que es Sol Fernández, que ya está enlazada vía Skype con nosotros. Bienvenida, Sol, una vez más. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, me retan a veces, no, aparte de lo que se escucha. Ha hecho una inversión gigante. Lo que suena ahora se escucha su voz, no, tremendo. Me retan porque... Sí, bueno, tuve que invertir. Hubo que hacer un gasto necesario, pero mira, ahora está perfecto. Bienvenido una vez más, qué alegría poder dialogar con vos. No, bueno, vamos de la alegría de poder nuevamente enganchar, porque lo que vamos a contar ahora no es... Ya, ¿no? Ha llovido bastante, exactamente. Sí, vi los videos, impactante, la verdad. Zafaste de sí, acá de la... zafé. Igual me gustaría la lluvia. No tan así, pero... En el día de hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos que marcó la historia del movimiento obrero, específicamente en la ciudad de Ushuaia, y tiene un luctuoso hecho que vamos a recordar en el día de hoy porque se dio también en un momento de Semana Santa, que por eso es recordado, porque la Semana Santa trágica del fin del mundo, como lo hemos titulado, que tiene particularmente el hecho luctuoso de el trabajador Víctor Choque. ¿Esto es así, Sol? Sí, es así, ya te digo, esto sucedió en el año 1995 y lo que pasó fue que se desencadenó varias inconveniencias que se dio por parte de la represión, más que nada por el desalojo que hubo hacia los obreros de la fábrica metalúrgica Continental Fueguina, que los despidieron. Esto sucedió un 11 y 12 de abril del año 1995 ahí en Ushuaia, y dentro de poco se están por cumplir 28 años desde esta fecha que es particular, digamos. Dentro de lo que veíamos recién en el video, se daban muchas circunstancias de ver corridas, de ver también palabras de uno de los curas párrocos más importantes de la ciudad, y con un trabajo también dentro de lo que ha sido la ciudad de Ushuaia en ese entonces. También la palabra de quien fuera entonces gobernador y vicegobernador. Exactamente. Eso lo que hizo fue más perjudicar la situación en la que se encontraban, digamos, los obreros, porque el gobernador, que en ese momento era José Estavillo, junto con el vicegobernador, que era Miguel Angelito Castro, ellos salieron a dar un comunicado a través de los medios televisivos que obviamente terminó causando más indignación hacia la gente. Claro, es como que caldeó más la situación y bueno, sumado a la represión policial en las calles, que fue tremenda, brutal. Lo peor de todo es que todo esto se inició, digamos, cuando los obreros de la empresa le pidieron que les entregaran los sueldos adeudados que le debían. Y en base a esto, ellos les respondieron mandándole a la policía, y ahí fue que se generó toda esta represión. Recordemos por aquel entonces, año 1995, donde se daban una serie de privatizaciones y sobre todo también una liberación de mercado interno, casi te diría en desmedro de lo que fue la industria nacional de aquel entonces. Generaba todo este tipo de situaciones, época del neoliberalismo salvaje de nuestro país, y tenía este desenlace lamentable en uno de sus trabajadores. Algunos datos que por ahí me gustaría chequear con vos, Sol, más allá de lo que fue la situación que le tocó pasar a Víctor Choque. Obviamente es la víctima de toda esta represión. Marcelo Sosa, que era el secretario general de la UOM en ese entonces en Ushuaia, fue uno de los señalados también, apuntados en aquel entonces, por haber perdido un poco lo que fue el dominio de la movilización, porque intentó dar un discurso que obviamente no convenció a ningún manifestante, porque estaba alineado más bien con la parte política de aquel entonces, y esto también un poco incrementó el desánimo de los trabajadores. Incrementó directamente todo. Y el desenlace final fue la represión brutal, que duró básicamente muchas horas. Recién veíamos en el video también la cobertura que hacía el periodista Bazán, si no me equivoco, de Canal 13 en ese momento, y que obviamente cubría y se escuchaban detonaciones, explosiones, corridas, la represión brutal una vez más de la policía. Fue muy brutal. Al principio, o sea, la primera represión que hubo, que fue cuando se inició en la fábrica de ahí metalúrgica, hubo lo que fue balas, gases, bueno, tiraron piedras, palos. Ya en la segunda represión, que es cuando fueron a marchar, que otra vez los reprimieron, ahí ya pasaron a detener a varios obreros que se encontraban ahí.
y tiraban con balas con balas de verdad, o sea, tiraban... Claro, en la última, porque todo inició cuando los gremios decidieron decretar un paro nacional con movilización en Ushuaia, entonces varios colectivos y varios autos particulares se vinieron hacia la protesta, y fue ahí cuando, como vos decís, se perdió el dominio de la manifestación, hasta el no caer bien tampoco el discurso, fue que ellos se dirigieron hacia la cárcel de Tierra del Fuego para pedir la liberación de los presos que estaban por la represión, y fue ahí cuando ya se empezó a descontrolar todo entre los manifestantes que tiraban piedra y entre las policías que ya reprimía con balas de verdad. ¿Cuánta semejanza, ¿no? Hay, si uno quisiera hacer un paralelismo a lo que está pasando y lo que vivimos, o al menos las imágenes que veíamos en distintos noticieros nacionales de lo que sucedió en uno de los piquetes que encabezaron trabajadores también alineados en el gremio de la UTA por la última situación que se dio a conocer en la provincia de Buenos Aires con el fallecimiento de uno de los colectiveros. Bueno, sí. Se dieron situaciones muy semejantes. Hace poco... Es una cosa de loco, pero aparte, una de las... recuerdo... Es que es tanta la indignación que la gente sale a marcharse y bueno, que terminan reprimiéndolos por salir a manifestarse. Es todo muy controversial. Es controversial. Quiero aportar un dato que me había quedado colgado en su momento. En una oportunidad, Sebastián traía también una represión que había sucedido en Jujuy. En Jujuy, sí, para el 8M. El 8M, reprimieron también así, sin causa aparente, era alejar a los manifestantes. Incluso habían mandado mujeres policías a reprimir a las mujeres que se estaban manifestando. No manifestando, sino que estaban marchando. Estaban marchando, en la famosa marcha del 8M. Exacto. Claro, sí. Y bueno, Víctor Choque era un obrero de 37 años y él en ese momento se encontraba en la vereda de su casa mirando la situación en la que estaba pasando, y es ahí cuando él recibe el disparo en la cabeza y termina falleciendo mientras es trasladado hacia el hospital. Ah, o sea que ni siquiera participaba de la movilización. No estaba participando de la manifestación, él estaba en la vereda de su casa mirando lo que estaba pasando. Qué bárbaro. Bueno, ese dato no lo tenía, la verdad que... Sí, y bueno, así como vos decís, él termina siendo el primer fallecido que muere en una protesta social después del regreso de la democracia. La verdad, Sol, para nosotros obviamente siempre poder contar, relatar una crónica en este sentido con una muerte de un inocente, que también marca la historia criminal de nuestro país, porque, a ver, sí, dentro de la historia criminal no solamente hay homicidios, sino también están este tipo de muertes que quedan, por supuesto, si se quiere así, dentro de lo que generan las muertes por gatillo fácil, que no, ya obviamente en algún momento lo hemos encuadrado también, en este sentido a manos de la policía provincial en ese entonces, en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y sí, por supuesto que también enmarca dentro de los crímenes importantes que han sucedido lamentablemente en nuestro país. Sí, bueno, después de estos hechos, la jueza María Cristina Barrionuevo secuestró las armas de todos los policías, que eran 289 armas, que fueron los que participaron en la represión, y después de ahí varias investigaciones y pruebas determinaron cuál había sido el arma que mató a Víctor Choque, y había sido el oficial Polo, así que en octubre de ese mismo año lo detuvieron. Ya el 14 de noviembre lo procesaron como homicidio simple, le dieron prisión preventiva y le embargaron algunos bienes, nada más. O sea que hoy está en libertad. Hoy en día debe estar en libertad, sí. Es terrible y lamentablemente el hecho lo pagó luctuosamente un trabajador, como sucede acá también lo que tocó pasar con el chofer Barrientos, lamentablemente sí, su familia destrozada. Hoy hicieron un gran despliegue para agarrar a los que agredieron a Bernie. Es tremendo eso, como si fuesen fantasía, los peores narcos, claro. o parecía, era tal pantomima, era terrible, porque digo, aparte lo tiraron al piso para esposarlo, son laburantes. A ver, de esas cosas te indignan en muchos sentidos, porque digo, no hacía falta semejante situación. Ellos reconocían también que habían estado mal en el accionar con respecto a encargar al ministro de Seguridad, pero también hay cosas, viste, que se van de las manos, porque pasa lo mismo que sucede. Por eso queríamos mostrar y contar lo que había sucedido en esa semana trágica de Semana Santa en la ciudad de Ushuaia, y ponerlo como una de las crónicas dentro de la columna de Sol. Así que agradecido también para ella que obviamente pudo hacer este reconto de información, y así de esta manera. ¿Queda algo para agregar, Sol?
Sí, que existe un documental que se llama De Sangre y Fuego, que se trata sobre la coproducción entre Trabajadores Unidos del Sindicato Argentino de la Televisión y la Unión Obrera Metalúrgica. Muy bien, hasta viene con recomendación y todo. Entonces Mirá, está bueno ¿qué tal? porque este tipo de documentales hay que verlos, porque también nos sirven para abrir una ventana hacia hechos y sucesos que ocurrieron en nuestro país, penosos la mayoría, pero con documento acreditado y gráfico para poder también informarse uno y estar de alguna manera a tiro de la historia de nuestro país. Así es. Así de esta manera Sol Fernández pasa en una crónica más de los homicidios en nuestro país. Por supuesto que le agradecemos, vaya a descansar y le ha puesto... Les mando un beso a todos. Nosotros desde acá te saludamos con mucho cariño también. Y así de esta manera damos por finalizado el segmento de la otra cara del asesino.